Gracias. Y buenas tardes. Esta es la hora de la verdad. Esta es la hora de ver cuántos se pueden quedar despiertos después de la comida y del sol. Un compromiso para todos. El primer compromiso de la tarde es, si te das cuenta que tu compañero o compañera está dormido, no le hagas ruido. Vamos a ejercer la virtud de la caridad. Vamos a ejercer la virtud de la caridad. Déjalo dormir o déjala dormir. Dios, mejor que nadie, sabe lo que cada uno necesita. Y si necesitas dormir, con tranquilidad, Dios te hablará en el sueño. Así es que eso como punto de referencia en el respeto que Dios nos tiene. Yo sé que ya hicimos un momentito de oración, pero a mí me gustaría que cerraras tus ojos y que pidiéramos al Señor que nos abra nuestros sentidos interiores, que nos abra el deseo de verle, pero por dentro, que nos abra el deseo de escucharle por dentro, que sus palabras me retumben por dentro, que podamos tocarle por dentro, que podamos olerle el aroma de Jesús por dentro, que podamos acoger el don de su presencia, que aunque inmerecido, ese don de su presencia no depende de nosotros, es un regalo que se me da, y es un regalo que se me da sin condiciones. Entonces vamos a recoger ese regalo, a sentir que el regalo de Jesús y de Jesús cuerpo y sangre se me da, sin que yo tenga que hacer absolutamente nada. Es un regalo gratuito. Yo sé que no estamos acostumbrados a los regalos gratuitos. Muchas veces cuando alguien me da algo, me pregunto por dentro, ¿qué espera de mí? ¿Qué quiere de mí? ¿Que le dé otro regalo yo? No. Estamos acostumbrados a los intercambios, pero este es un regalo gratuito del amor de Dios. Este es un regalo incondicional. Este es un regalo sanador. Este es un regalo que me hace más bien a mí recibirlo que solamente verlo. Dios toma la iniciativa en este regalo. Yo no lo pedí, se me dio y se me da cada momento. Vamos a sentir por dentro ese don. Vamos a sentir por dentro este don que Dios me lo quiere regalar. Y vamos a decir en el silencio de tu corazón, di gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La palabra, ya podemos abrir los ojos porque se van a quedar a gusto ahí. La palabra más liberadora que podemos decir es gracias. ¿Por qué? Porque cuando uno dice gracias, es que reconoce el don. Cuando uno no agradece, es que no se ha dado cuenta del don. Vivimos en una sociedad donde nos han acostumbrado y nos hemos acostumbrado, porque es muy cómodo, a sentirnos merecedores de todo. Sentimos que nos merecemos y que otros nos deben algo. Entonces, no decimos gracias. ¿Por qué? Porque si uno se lo merece, uno
dice, antes piensa, antes me deberían de agradecer. Entonces, mientras más se nos quite lo agradecido, más ciegos estamos. Mientras más agradecidos seamos, es que más nos damos cuenta del regalo. Y la vida de oración, la vida espiritual, me ayuda ¿a qué? A darme cuenta del regalo. A darme cuenta. Me voy dando cuenta. Y cuando me voy dando cuenta de semejante regalo, cuando me voy dando cuenta, me comienza a surgir por dentro un don de reverencia. Doy reverencia al regalo, agradezco al regalo. Y cuando ese don es el don de Dios, me comienza a surgir una manera de vivir que es reverente, que es respetuosa. Y ese ser reverente y respetuoso me hace descubrir el amor, me hace descubrir la bondad, me hace descubrir la belleza, me hace descubrir a Dios. Es lo que llamamos devoción. Devoción no es que yo hago algo para Dios. Devoción es que Dios está haciendo tanto por mí. Por la gracia de Dios me he dado cuenta de ello. Por la gracia de Dios me doy cuenta y me sale esta reverencia. Me sale esta reverencia por el don y me llega una alegría interna. Y la alegría interna es lo que llamamos leticia. Así es que esa alegría interna es la que nadie nos puede quitar. Y nadie nos la puede quitar, ni los momentos más difíciles de la vida, nadie me los puede quitar. ¿Por qué? Porque he pasado por todo un proceso de darme cuenta, de reconocer con la gracia de Dios. Me ha surgido esta respuesta del ser humano, del espíritu humano, que es la reverencia, que es el respeto, y me da una alegría interna porque Dios ha morado en mí. Entonces, el encuentro con la Eucaristía, el encuentro con esta Eucaristía, centro de toda la vida cristiana, me tiene que llevar por todo un proceso. Entonces, vamos a caminar por ahí. Yo quería agradecer también porque sin conocerme mucho me han invitado a este encuentro, a este congreso. Y es muy bonito. Es muy bonito poder hablar de las convicciones y del proceso eucarístico en la vida de uno. Porque el que te inviten a dar una conferencia te ayuda a darte cuenta. Te ayuda a reflexionar en el don de Dios, en el Dios que está muy vivo. Pero yo creo que una de las cosas muchas veces en la Iglesia Católica, que tenemos el don de la Eucaristía, muchas veces cuando hablamos de la Eucaristía podemos caer en la tentación de que estamos hablando de algo, de que estamos hablando de algo o que estamos hablando de alguien muy lejano. Entonces, no. El primer acto de fe que quiero pedirte que te des cuenta y que lo expreses tú, reconocer que Jesús está presente y actuante. Jesús no solamente está presente sin hacer nada. Donde quiera que está Jesús, siempre está actuando, siempre está haciendo algo. Y esto es muy bonito. En el Catecismo de la Iglesia podemos escuchar que Dios está presente y actuando en su iglesia, a través de la iglesia, y muchas veces, aunque la iglesia no se dé cuenta. Y cuando digo iglesia, me estoy refiriendo a cada uno de nosotros bautizados. Dios está presente en la iglesia cuando la iglesia se reúne a orar, porque es el medio más eficaz
para despertar y para darse cuenta de lo que está pasando alrededor de uno y para darte cuenta cómo Dios actúa en la vida de uno y donde en el ambiente que uno está. Dios está presente en la iglesia cuando la iglesia ora, aunque estés tú solo orando. Un cristiano, un católico, jamás ora solo, porque tú estás orando aquí, otro miembro de la iglesia está orando acá, otro hasta acá. Nunca ningún cristiano oramos solo. Dios está presente cuando un miembro de la iglesia, cuando la iglesia está haciendo obras de misericordia. Dios está presente cuando le haces presente y cuando actúas en los más necesitados. Dios está presente y actuando a través de ti. Dios está presente cuando la iglesia se reúne y predica, porque el predicar no es hablar de Dios solo. El predicar es hablar de lo que Dios está haciendo en tu vida y de lo que está haciendo en la vida de los demás. Predicar es dejar que Dios hable y que te use como instrumento. Entonces, Dios está presente cuando la iglesia predica. Dios está presente en sus pastores. Dios está presente en sus miembros activos. Y Dios está presente en la presencia real por excelencia, el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y cómo podemos aprender de esa presencia? ¿Cómo nos podemos preparar? El Papa Benedicto XVI decía que la mejor catequesis de la Eucaristía es una Eucaristía bien celebrada. Es una Eucaristía bien preparada, una Eucaristía bien cuidada. ¿Por qué? Esto es muy importante, porque nosotros, católicos, cumplimos los mandamientos del amor de Dios como, ¿qué será? ¿Un 90%? ¿Menos? Menos, ok, un 60%, 70%, más, ¿no? Ponle un 89.9%. Cumplimos casi todos los mandamientos, pero hay un mandamiento que es el que cumplimos más, y es: haced esto en memoria mía. Los católicos, cada domingo, cada día, pero cada domingo cumplimos este mandamiento. Y a veces no sabemos a qué vamos. Entonces hay un juego de palabras que es cumplimiento. Cuando yo hago algo por cumplir, ¿qué hago? Cumplo y miento. Entonces, cuando yo hago algo por cumplido, cumplo y miento. Entonces no queremos hacer eso. Bueno, entonces, déjame ver si esto me funciona. ¿Qué vamos a hacer? Queremos hacer esto. Durante este tiempo, ya se me está pasando, ¡ay, Dios mío, ya me va a acabar el tiempo! Que sabemos que la Eucaristía es el centro y el corazón de la vida cristiana. Ya sabemos eso. Y por ser la fuente de la vida que nos purifica y nos fortalece, de modo que vivamos ya no para nosotros, sino para Dios, y nos unamos entre nosotros mismos con el estrechísimo vínculo de la caridad. A mí, cuando llegué aquí a esta diócesis, comenzamos a hacer el camino sinodal. Comenzamos a tener sesiones de escucha y a escuchar a las personas. Y a mí me tocó mucho el corazón que en la escucha de las personas aquí en San Bernardino
no hablaban del cumplo y el miento, no hablaban del cumplimiento, pero hablaban de la centralidad y del convencimiento en la Eucaristía. Hablaban de sus dolores y sus momentos difíciles que han tenido como iglesia, pero hablaban de que lo que los sostenía como católicos era la centralidad en la Eucaristía. Y me encantó, y me encantó que pudiéramos expresar esto, que pudiéramos expresar que desde la centralidad de la Eucaristía, el respeto a la dignidad humana es muy importante, que desde la centralidad de la Eucaristía, tener una comunidad que se quiera, que se cuida, que se ayuda a crecer en Dios, tener un liderazgo que sea de servicio, hacer una pastoral que sea de acompañarnos y de aprender el estilo de Jesús, y que podamos tener para esto una formación a todos los niveles, para que podamos saber y reconocer más el don y siempre volver y comenzar a lo fundamental, que lo fundamental es el encuentro personal con Cristo. Cuando yo escuché este deseo del pueblo de Dios aquí en San Bernardino, yo dije, gracias a Dios por traerme aquí. ¿Qué comunidad para caminar? Entonces, me siento muy contenta de estar aquí. Y realmente a mí me gustaría comenzar, o mejor dicho, seguir con el Evangelio, con unas pinceladas para que después tú lo puedas orar en tu casa, pero con unas pinceladas del Evangelio de San Juan. Porque el Evangelio de San Juan comienza en el capítulo 1 con un prólogo. ¿Te acuerdas de ese prólogo que es como un himno? Que uno dice, es muy difícil, no es nada difícil. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es un prólogo hermoso, porque el Verbo, la palabra de Dios, desciende, viene a la tierra, se encarna y hace su morada en nosotros. Eso es muy importante, porque cuando hablamos de la Eucaristía, no estamos hablando de un acto de magia, estamos hablando de la palabra que se hace carne, estamos hablando de que Dios no está distante con nosotros, de que Dios quiere y tiene el deseo de establecer una relación con el pueblo de Dios, de seguir profundizando en relación con el pueblo de Dios. Y esto es muy bonito. Dios no está distante, Dios no ha permanecido callado, no ha seguido encerrado en su misterio. Dios quiere comunicarse, ha querido hablarnos, ha querido hablarnos del amor de Dios y de explicarnos el proyecto del reino. Jesús es el proyecto de Dios hecho carne. Dios no se nos ha comunicado solamente en libros. Dios nos ha comunicado en su persona, en la persona de Jesús. Y quien tiene la capacidad de descubrir cómo Dios le habita y cómo Dios nos habita, que el mundo que Dios ha creado, tiene vida, porque Dios está allí y está presente en su iglesia. A Dios nadie lo ha visto, pero quien tiene este encuentro personal con Jesús, uno descubre quién es Dios. Entonces, este capítulo 1 del Evangelio de San Juan es muy importante. Y le sigue todo otro capítulo, que es el capítulo 6. Estos son los fundamentos de nuestro creer en el cuerpo y la sangre de Cristo. Después la iglesia ha seguido profundizando, pero esto es el fundamento,
Esto es lo más importante, que no es una ideología, es el Verbo hecho carne que habita entre nosotros, que quiso tener su morada en nosotros. Es una iniciativa de Dios, y esto es importante, aunque los humanos nos sintamos que somos mucha cosa, sí somos, pero Dios nos gana. Dios toma la iniciativa. Entonces, el capítulo 6 inicia con una comida. Inicia con la comida de la multiplicación de los panes. Inicia con esta comida. Y esta comida es muy importante. A mí me impresiona mucho. Yo creo que ya ustedes lo pueden ir siguiendo en su teléfono o leer. Pero esta parte es muy importante. Porque Jesús inicia, antes de hablar del discurso de la Eucaristía y del discurso del pan de vida, para él juntar a la comunidad, a que la comunidad se conozca, a que la comunidad se quiera, a que la comunidad se abra a la organización, a que la comunidad pueda compartir este banquete de la solidaridad. Es muy bonito cómo Jesús no se preocupa solamente por hablarle a la gente. Jesús se preocupa porque la gente tiene hambre y necesita comer. Y uno de los discípulos, Felipe, le dice, pero ¿cómo no tenemos dinero suficiente para comprar comida para todas estas personas, como 5,000, sin contar mujeres ni niños? Y que en una comunidad son la mayoría, ¿no? Andrés piensa, ¿y cómo compartir si aquí nomás hay unos peces y unos pescados? Y aquí hay un joven que los tiene. Interesante. Y después de esa comida se sientan en el pasto, qué bien nos caería ahorita, ¿no? Con aire fresco, se sientan a compartir la comida. Y comieron hasta saciarse. Aquí no sé cuántos alcanzaron a comer porque esa línea era larguísima, ¿no? Y comieron hasta saciarse y sobraron 12 canastos. Un número muy completo, las 12 tribus, los 12 apóstoles, un número muy completo. Pero realmente si te fijas aquí, en esta multiplicación de los panes, que suena como una misa. Suena con la gente que llega de todos lados, suena con la mesa de la palabra. Jesús se sienta a enseñarles, y luego viene en el ofertorio nuestra propia ofrenda. Y uno dice, esta pequeña ofrenda va a alcanzar para todo este milagro de gente. Entonces uno va siguiendo la Eucaristía, y después comen, se da el milagro de la Eucaristía, y después viene que Jesús se les va y llega antes que ellos, y los discípulos le dicen, esto ya nos va a hablar de Eucaristía a la primera comunidad y también a los discípulos. Y esto es importante porque le dicen a Jesús, ¿y dónde estabas? Y entonces Jesús les dice, ustedes buscan el alimento de un día, pero busquen aquello que en verdad les va a dar, les va a saciar y les va a dar la vida eterna. Entonces comienza con el mensaje, y dice, yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. Quien coma este pan vivirá para siempre. Y cuando dice eso Jesús, provocó un lío con los judíos. Provocó un lío con los judíos porque, como todos sabemos, en el pueblo judío de este siglo, primer siglo,
había muchísimas prohibiciones de que no se podía comer carne con sangre, porque la sangre era viva de los animales. Pero se alarman y dice, ¿cómo nos está diciendo que nos va a dar su cuerpo y su sangre? Esto increíble. Y entonces le seguían preguntando. ¿Se me acabó el tiempo? No. ¿No? Ok, ya veo a Elsa ahí. Entonces, lo que sucede es que le comienzan a dar como hints a Jesús para que baje el tono, para que le ponga agua a su mensaje, para que diluya su mensaje y no sea tan atrevido. Pero sin embargo, él lo sube de temperatura y pone énfasis. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Entonces comienza a poner, ¿no? Y después comienzan los discípulos. Muchos de los discípulos, al oír a Jesús, dijeron, esta enseñanza es inadmisible, no se puede admitir, y se fueron. Todos los que estaban en la multiplicación de los panes que comieron, no se quedaron al postre, se fueron. Y entonces Jesús sabía y voltea a ver a los 12 y les dice, ¿y ustedes también se van? ¿Y a ustedes también se van? Y Pedro dice su primera confesión de fe, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces Pedro, ahí ya inspirado por el Espíritu, no quiere decir que uno cuando está inspirado por el Espíritu después no niega a Jesús. Está inspirado por el Espíritu y entonces él dice, entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? Cómo esta controversia no es solamente ahorita. Esta controversia de que algunos no creen que es el cuerpo y la sangre del Señor, que creen que es un signo o que creen que es un símbolo. Esta controversia no comenzó hoy. Esta controversia comenzó desde ese momento en Juan 6. Todos los padres de la iglesia, en la historia de la iglesia, nos van ayudando a cada generación a recuperar este misterio de la fe. Pero ¿cómo puede suceder esto? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra tiene mucho poder. Si yo te dijera, descríbeme cómo está este lugar, tú pudieras decir, yo se lo describo. Esa palabra es común y corriente. Pero si yo te dijera las palabras de las personas que son importantes en tu vida, piensa en alguien importante en tu vida y piensa qué palabras buenas te han dicho y cómo esas palabras las guardas en tu corazón. Pero piensa también en las palabras duras que te han dicho. Esas palabras se te quedan puestas. Y aunque tú digas se me van a olvidar, mientras más importante para ti una persona es, las palabras que dicen se te quedan más grabadas. Algo sucede en nuestro cerebro. Pero a veces hay palabras que nos han hecho tanto daño que tenemos que pasar toda la vida sanándolas. Pero yo te voy a decir, la palabra de Dios aquí, la palabra divina de Dios puede transformar cualquier cosa. Y la palabra de Dios, la palabra divina de este Dios, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el Evangelio de San Juan, Jesús dice, este es mi cuerpo y esta es mi carne, y el que coma de este cuerpo y el que tome de este cáliz vivirá para siempre. Esa palabra es palabra de Dios, es palabra divina.
es palabra que no solamente te describe algo, ni solamente te da un mensaje, es una palabra que transforma. Por eso cuando dejamos que la palabra de Dios nos transforme, tiene poder para transformarnos y tiene poder sobre todas las demás palabras que hemos escuchado. Es esta palabra divina, Jesús el Verbo encarnado. Por eso cuando en el Evangelio escuches la palabra de Jesús que diga, tus pecados te quedan perdonados, es que están perdonados. Cuando tú escuches en la palabra, levántate, te levantas. Cuando tú escuches, Lázaro, sal de ahí, te sales. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es divina, es transformadora. La palabra de Dios es creadora. Cuando escuchamos en la Escritura, sobre todo en Génesis, que se haga la luz y se hizo, que se haga la noche y se hizo, la palabra de Dios siempre crea vida nueva, siempre da vida. Una palabra de Dios nunca te va a aplastar, siempre te va a levantar. Entonces, esto es muy, muy importante. Cuando el sacerdote en persona de Cristo, en una Eucaristía, te está contando el mensaje, pero en la consagración toma el mensaje en primer palabra, que es la palabra de Dios. Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo. Entonces esas no son la palabra del sacerdote, esa es la palabra de Dios. Pero en la persona de Cristo el sacerdote preside. Entonces, esto es fundamental. Estamos en un momento de sínodo, y el momento de sínodo no separa la vida comunitaria de la vida de esta presencia de Cristo real, pero que lo une. Somos las dos cosas. Somos lo que comemos. Decían por ahí, y cuando comemos el cuerpo de Cristo, cuando bebemos la sangre de Cristo, nuestra vida tiene que cambiar. Tiene efectos. La sociedad tiene que cambiar. La manera como vivimos nuestro servicio tiene que cambiar. La no violencia, cómo nos tratamos con respeto, la no dominación tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo haría Jesús? San Agustín, el doctor de la gracia llamado, escribió un sermón sobre la Eucaristía que dice así. Comienza cuando contemplamos el Santísimo. No lo comemos todavía, pero él habla del contemplarlo y del comerlo. Sean lo que ven y reciban lo que son. Si lo han recibido dignamente, ustedes son eso mismo que han recibido. Si ustedes son el cuerpo y los miembros de Cristo, sobre la mesa del Señor está el misterio que son ustedes mismos, y reciben el misterio que son ustedes. Sé miembro del cuerpo de Cristo, para que ese amén sea auténtico. Esto dijo San Agustín, pero nosotros lo creemos en verdad. Esto es muy importante. Creer que somos lo que comemos, creer que cuando comemos el cuerpo y bebemos la sangre de Cristo, somos en Cristo. Somos en Cristo y no podemos actuar como si no fuéramos en Cristo. Su pertenencia en el cuerpo de Cristo no se detiene cuando salgo de la misa o cuando salgo de la iglesia. En cambio, debemos seguir siendo cuerpo de Cristo en el mundo. Santa Teresa lo dijo de esta manera: Cristo no tiene cuerpo sino el tuyo, no tiene manos o pies en la tierra sino los tuyos. Tuyos son los ojos con los que ve la compasión en este mundo, tuyos son los pies con los que camina para hacer el bien a otros, tuyas son las manos con las que bendice
a todo el mundo. Tuyas son las manos, tuyos son los pies, tuyos son los ojos. Eres tú su cuerpo. Cristo no tiene otro cuerpo sino el tuyo. La Eucaristía es la fuente y el culmen de toda la vida cristiana. La fuente y el culmen. ¿Qué estamos diciendo? Que es la fuente, el manantial. Si todo lo que vivimos y todo lo que hacemos no sabes tú y no vas a beber de la fuente, no somos nada. Porque no podemos vivir sin beber de esta fuente. Esto pasó en la Samaritana. El agua que yo te daré es agua de vida. Es agua de vida, y el agua que yo te doy jamás volverás a tener más sed. Entonces, esta fuente, y dice, es la cima de toda la vida cristiana. Si todo lo que vivimos, si todo lo que hacemos, aún la enfermedad, aún la pobreza, la riqueza, todo lo que nos toca vivir, el éxito, el fracaso, todo lo que me toca vivir, lo llevo a la fuente. Y todo lo que me toca vivir, le doy honor y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es la fuente y la cima. Lo que hago no es solamente para mí. Lo que hago es para dar gloria a Dios. Muy importante. Corro. Entonces, hay más que decir. Pero hay otra pieza clave. Hay otra pieza clave, y con esto termino. Hay dos cositas con las que quiero terminar, pero esta pieza es clave. En el Evangelio de San Lucas hay otro capítulo muy importante, que es el 24, que es los discípulos de Emaús. Cuando iban en el camino, Jesús les explicaba las Escrituras, sentían un poco de acompañamiento, pero no del todo. Y no fue hasta partir el pan cuando lo reconocieron. De palabras está lleno el mundo, ¿no? Pero de la presencia real del cuerpo y de Cristo es lo que hace arder nuestro corazón. Entonces, ya no me dio el tiempo para hablar de los efectos realmente, pero los efectos es esa comunión con Jesús, donde soy, aunque de una manera imperfecta, pero soy llamado a ser ese cuerpo y esa sangre de Cristo. Todo el proceso de transformación que sucede en mí, hasta aún todo el proceso de purificación, ya en otro momento se los diré, la purificación de las tentaciones, todo lo que es, todos los efectos aún en mi cuerpo, no solamente en mi alma, en mi cuerpo. Cuando recibo el cuerpo de Jesús, soy un sagrario, así como María. La Eucaristía tiene muchos aspectos que me dan el don de la paz de una manera increíble. Te cuento una pequeña historia de Santa Brígida en Irlanda, porque la Eucaristía no es solamente a nivel personal, es comunitaria. Santa Brígida en Irlanda tenía fama de que ella oraba por la gente y las personas pasaban. Ella tenía el Santísimo en su casa y la gente pasaba por este proceso de sanación. En una ocasión vino un leproso y le dijo, ¿me puedes sanar? Pero también me puedes regalar una vaca. Tenía vacas ahí. Y entonces le dijo Santa Brígida, ¿qué quieres? ¿Ser sanado o quieres la vaca? Y entonces le dice, quiero ser sanado. Y sanó. Vinieron otros, 2, y porque ya se estaba haciendo famosa. Y entonces estos 2 vinieron y le dijeron, queremos ser sanados. Y entonces le dice al primero, ¿tú quieres ser sanado? Dijo, sí. Dile a tu hermano
que te eche el agua y oraremos por ti los dos y sanarás. Entonces quedó sano. Y entonces estaba muy contento, sano, y le dice: tu hermano está esperando ser sanado. Toma tú agua de la tinaja y comienza a lavarle la lepra. Y dijo: mujer, no me pidas eso. Y le dice: ¿por qué no? Él lo hizo contigo y tú quedaste limpio. Entonces, no me lo pidas, no lo haré. Yo ya estoy limpio y no quiero tocarlo porque está sucio. Y entonces Santa Brígida ella misma fue, tomó el agua de la tinaja, lo lavó y quedó limpio. Cuando el hermano quedó limpio, el que ya estaba limpio comenzó a sentir que se le quemaba la piel y le volvió la lepra. La Eucaristía es un acto comunitario. No es un acto solamente para limpiarme yo. Es un acto para ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, con esto los dejo. El sacramento del altar tiene que extenderse por el camino al sacramento del hermano. Es muy importante. Esta imagen es un icono de la koinonía, que es comunión. Si ves en esta imagen, está un joven cargando a un anciano y el anciano le va diciendo al joven lo que ve, lo que ha vivido, le va compartiendo su experiencia de Dios para que el joven no cometa los mismos errores que ha cometido él. Y entonces todo el mundo le decía: deja al viejo, tíralo. Y él dijo: no me pesa, es mi hermano. La Eucaristía es un acto comunitario. Y con este poema hecho canción terminamos. Esas manos y tus manos, hacemos este gesto compartida, la mesa y el destino como hermanos, las vidas en tu muerte y en tu vida. Unidos en el pan los muchos granos, iremos aprendiendo a ser la unidad, ciudad de Dios, ciudad de los humanos. Comiéndote sabremos ser comida. El vino de sus venas nos provoca, el pan que ellos no tienen nos convoca. Hacer contigo el pan de cada día, llamados por la luz de tu memoria, marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna y subversiva Eucaristía. Tienen, nos convocan a hacer contigo el pan de cada día, llamados por la luz de tu memoria, marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna y subversiva Eucaristía.
Gracias por su atención y por su testimonio.